síntesis de las preprohormonas, que es muy propio de las hormonas amínicas. Estas hormonas son a base de aminoácidos, a diferencia de las hormonas esteroideas que en la anterior clase se mostraron un quilombo así de enzimas que convertían el colesterol a través de las hormonas. La imagen del centro corresponde a una facies. ¿Qué quiere decir facies? Es un rostro propio de una enfermedad. Eso es una facies. Hay facies leonina, por ejemplo, que es muy propia de la gangrena, que es la persona que está desarrollando una infección por micobacterias que no son tuberculosas. ¿Qué otra micobacteria existe? La lepra. Micobacterium leprae se llama. Por eso pues hay tuberculosis dérmica. Parece que tienen lepra, es prácticamente lepra, es solo la misma familia de bacterias. Esta que ustedes están viendo aquí se llama facies cushingoide, que es propio de la enfermedad de Cushing, que no hay que confundir, y eso es muy importante que se metan en su cabeza, enfermedad de Cushing con síndrome de Cushing. Porque la enfermedad de Cushing, como dice el nombre, está hablando de una entidad clínica específica, que es un tumor de la glándula hipófisis productora de hormonas que sintetizan cortisol, a diferencia del síndrome de Cushing, que es tener esta cara, tener androgenismo y tener GIBA y tener hipertensión e hipercolesterolemia. Son una gama de hallazgos clínicos que corresponden al síndrome de Cushing, que ya se podía ver desde la antigüedad, es decir, la enfermedad de Cushing y las enfermedades metabólicas en general no son una novedad. Si ustedes se dan cuenta de esta pintura, está utilizando ropa del 1560, 1570. Son enfermedades que existen hace muchos años y se atribuían a castigos divinos que caían sobre las familias reinantes de Italia durante el Renacimiento. El mecanismo por el que funcionan las hormonas está bien descrito en esta tabla, que desgraciadamente no se alcanza a ver, que tenemos aquí la descripción del nutriente, es decir, el alimento del que nosotros estamos hablando, carbohidratos, proteínas y ácidos grasos, ¿no? ¿Cómo se absorben? Porque como vamos a ver este semestre, cuando estemos llevando el sistema digestivo, vemos que nosotros metemos un pedazo de carne así en nuestras bocas cuando vamos a una parrilla, y ese pedazote en la vía digestiva le pasa algo que se vuelven proteínas microscópicas. Entonces no está absorbido como carne, se absorbe como aminoácidos en el caso de las proteínas. Como los carbohidratos se absorben en forma de... entonces por eso hemos empezado con la descripción de anabolismo y catabolismo, que era primero degradarlo básicamente, y en el anabolismo era utilizarlo, consumirlo, que los tejidos hagan algo con él. Entonces, ¿no es verdad? Los carbohidratos se absorben como glucosa y en algunos casos específicos como fructosa y galactosa. ¿Qué casos específicos? Me como un durazno, se absorbe como me tomo un vaso de leche o cereal, se absorbe como y ahí, por ejemplo, es la razón por la que existen los cereales. Los cereales de frutas, que sí tienen frutas picadas algunos, están hechos para absorber fructosa y galactosa al mismo tiempo. O sea, todo el margen del desayuno en una sola. Es un gran alimento. Es mejor alimento mientras más quinoa tenga, más fruta tenga, es mejor. Por eso cuando tú lo das la vuelta al cereal, que dice vitaminizado, porque estas cosas no tienen vitaminas en concentraciones altas después de que se pican. Es por eso que cuando ustedes hacen esos jugos verdes y esas cosas, te están estafando, porque la vitamina licuada ya no es vitamina. Pierde todas las propiedades como el hierro, el calcio, el magnesio, el fósforo permanecen, las vitaminas ya no. Ya no. Y eso no es un cuento. Ciencia. Las proteínas que se absorben en aminoácidos, ¿no es verdad? O pequeños péptidos, que es la maravilla de los seres humanos. Y los ácidos grasos que se almacenan como kilomicrones. Porque la presentación del ácido graso en los seres humanos y algunos animales en general no deberíamos poder digerir ácidos grasos, pero lo hacemos a través de un sistema muy complejo, y es por este sistema complejo no es infalible, y es por eso, por ejemplo, que en la anterior clase he dicho, la grasa fría la podemos comer.
podemos. Porque no podemos sintetizar suficientes kilomicrones para absorber los ácidos grasos libres y se vuelvan triglicéridos o colesterol sí. Está tan densa esa grasa que llega al estómago, no la podemos absorber y las bacterias que tenemos en el estómago proliferan en ellas y nos produce una infección. La comida se calienta. No debe faltar alguno de ustedes que llega a su casa y se lo come frío, perfecto. Pero de cada 9 veces, de 10 de veces que lo hagas, 9 te van a salir bien y esa que te toque te vas a acordar el resto de tu vida. Somante infección. Es muy bueno. Entonces ya tenemos el alimento, cómo se va a absorber y los estados. ¿Cuáles serán los estados? Fed state y fasted state. Alimentado y en ayuno. Son los dos estados. Actualmente, por ejemplo, si ustedes leen un libro, ¿no? Se llama así. Hay un manual de ADA que significa American Diabetes Association, Asociación Americana de la Diabetes. Y hay otra que es mexicana. ¿Y saben por qué existe una mexicana, una gringa y una europea? Porque como los gringos y la ciencia en general saben, ningún cuerpo es igual. Sin embargo, los grupos etarios, es decir, nuestras comunidades, sí tienen cosas en común. Por ejemplo, ¿ustedes sabían que Bolivia es uno de los países que más grasa consume sin una incidencia tan alta de enfermedades metabólicas? Pues es alta la incidencia, pero palidece al lado de otros países. Como por ejemplo, ¿cuál? Y México. México es el país más obeso del mundo. Y cuando tú vas y les preguntas por qué son tan obesos, ¿saben a qué hora almuerzan los mexicanos? ¿Saben a qué hora almuerzan los mexicanos? Y les puedo decir, ¿y estoy en México? ¿Saben a qué hora almuerzan los mexicanos? ¿Alguien sabe? 2. No desayunan en la mañana. 8 de la mañana, 9 de la mañana, no desayunan. Desayunan al mediodía. Es decir, toda la jornada laboral matutina no comen nada. Están en un estado de ayuno. ¿Y por qué está este librito aquí? Porque el ADA, por ejemplo, ahora considera ayuno no comer nada 6 horas, ya no 8. Entonces los mexicanos se duermen a las 10 de la noche, 11, si es que no tienen jornadas laborales muy explotadoras, porque México es de este lado del continente más explotador de los seres humanos. Y de otros lados del continente, en Europa, está prohibido, eso es ilegal. Y en el Medio Oriente, Dubái y esos países que todo el mundo los pintan como si fuera una maravilla. Si tú cometes un delito en esos países, no vas a la cárcel, te vuelves esclavo y pierdes tus derechos. Entonces, no sé quién pintó esos países como si fueran una maravilla. 1, 2, tienen las leyes musulmanas. Tú robas, te cortan tu mano. Si te acusan de robar, te cortan tu mano. Si no hablas el idioma y te das a entender más, te cortan tu mano. No es una maravilla, ¿ya? Entonces, pónganse a pensar. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el país más obeso y gordo del mundo y tiene un hábito alimentario pésimo. Porque el desayuno está hecho entre las 6 de la mañana y las 9 de la mañana. Si desayunas a las 10 de la mañana, ya no sirve. Por si acaso. Entonces, entre las 6 de la mañana y las 9 de la mañana, porque está hecho para evitar esto: el ayuno. Porque el ayuno, como habíamos visto en la anterior clase, está hecho, nos permite seguir vivos a través de un proceso que se llama gluconeogénesis. ¿Y la gluconeogénesis cuántas horas duraba? 7 a 8. Entonces tú estás 7 a 8 sin comer y luego estás 7 de la mañana, 8 de la mañana, 9, 10, 11 y 12, que debías haber comido ya hace 6 horas o 5 horas desde que te levantaste. Estás en un estado de ayuno, lo cual quiere decir que vas a hacer mayor gluconeogénesis, lo cual quiere decir que tu tendencia a la resistencia a la insulina va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces más alta en relación a los que desayunan temprano. Y tú le quitas 1 grado de resistencia a la insulina si tu desayuno incluye galactosa y fructosa y azúcares no refinados. ¿Dónde puedo sacar azúcar no refinado?
Ahora entienden por qué las cosas se hacen como se hacen. Entonces no es novedad que ese país sea de súper gordos, porque viven en tendencia a la resistencia a la insulina, desayunando al mediodía y almorzando a las 4. ¿Y cómo son sus almuerzos? Ustedes van a México y en cada esquina hay una taquería, y no es el hay en cada esquina. Y tienen una cosa, ¿no es verdad?, en la que ponen un pan dentro de un pan, y eso comen. ¿Alguien sabe qué se llama? Ponen un pan dentro de un pan, y eso comen. Les voy a dejar de ver. Súper. Entonces tenemos el estado de posalimentación y el estado de ahí. En el estado de posalimentación, ¿qué le pasa a los carbohidratos? Inmediatamente sufren glucólisis cuando son captados por las células, porque la glucólisis está hecha para sintetizar ATP. La glucólisis, destrucción de la glucosa. Glucólisis hace que la glucosa, lo que es una partícula grande, se vuelva una partícula más pequeña. Por eso, el día de ayer, cuando yo les preguntaba la insulina, ¿qué es? ¿Anabólica o catabólica? Anabólica. Hace que los tejidos utilicen y degraden esas sustancias. Es anabólica. Siguiente. Hay transporte de las lipoproteínas, que vamos a ver por qué es importante comer cítricos. Naranja, limón, todas esas cosas son parte de la dieta de los humanos por una razón, y no es para evitar la enfermedad que se llama escorbuto. No tomen vitamina C, te escorbuto. Hay almacenamiento de la glucosa en el hígado, en los músculos y en los ácidos grasos. Eso se llama glucogénesis. Y los excesos son convertidos en ácidos grasos, se llama lipogénesis. Pero ¿qué pasa cuando estamos en ayuno? El glucógeno, como lo van a ver ahorita, está compuesto de polímeros, así digamos. Aquí está la partícula central que se llama glucogenina. Y en la partícula central, esto es marcador permanente. Este lo ya. Y las moléculas de glucosa se van almacenando alrededor de esta molécula bioquímica que se llama glucogenina. ¿Y saben qué se llama esta molécula esta glucogenina con glucosa? Se llama glucógeno, que es la presentación de la glucosa almacenada. Entonces, ¿qué creen que le pasa durante la glucogenólisis? Glucógeno, lisis. ¿Qué creen que pasa? Las moléculas de glucosa se empiezan a separar de la glucogenina. Entonces, ¿dónde se van esta glucosa? ¿Dónde creen que se van? Entonces, ¿qué pasa con el azúcar? Se eleva, sin que hayamos comido, porque estamos en ayuno. Este proceso, sin embargo, mientras peor sea la calidad de azúcar que nosotros comemos, más resistencia tiene la insulina para transportarlo, porque es muy complicado, Entonces aquí es donde entra un paréntesis muy importante, que es el mayor y más graso error del estudio médico de la diabetes, que es creer que solo tienes que estudiar la insulina. Porque yo viendo solo este esquema, me doy cuenta que la insulina juega con las hormonas que también suben el azúcar. Entonces mis pacientes que son diabéticos no deben sufrir grandes emociones, porque si no se estresan, y el estrés genera aumento de la glucosa. Y si sí llegaran a estresarse, tendrían que sí o sí hacer ejercicio, porque si no, no sirve. Y si el trabajo de mi paciente es estresante, por ejemplo, si es abogado o si es médico, estamos en un brete. Porque el factor estresante que le hace subir su azúcar no lo puedo quitar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que quitar? Bueno, no quitar, modificar sus hábitos. Y es muy jodido. ¿Y saben por qué los diabéticos no pueden adaptarse a sus hábitos dietéticos? Porque a usted se le diagnostica con diabetes y listo, desde mañana tienes que comer esto. Así de carne, así de arroz, así de fruta y verduras. Desde mañana. Hoy día son las 4 de la tarde, desde mañana. Se acabó tu vida con macromosis. Desde mañana. ¿Joder? Vamos con las proteínas. Después de postalimentación, ¿qué pasa? Hay síntesis de aminoácidos, lo que hemos dicho en la anterior clase. Las proteínas de la carne las absorbo y las proteínas animales se unen a mis proteínas y forman una proteína humana. Perdón, los aminoácidos de los animales se
se unen a mis aminoácidos en mi hígado, que mi hígado puede hacer eso. ¿Y qué pasa? Forma una proteína. Con los aminoácidos de los humanos, con los aminoácidos de los animales que me acabo de comer, se unen y forman una proteína humana. Por eso, por ejemplo, cuando los pacientes tienen un tipo de malnutrición que se llama kwashiorkor, que se llama desnutrición proteica, ¿qué es lo que les pasa? ¿Qué se llama este edema de aquí? Este edema de acá, sí. Sí. ¿Y por qué creen que tienen edema de su panza los que no comen proteínas? Porque, de acuerdo a las leyes de las presiones de los líquidos, la presión hidrostática pelea contra la presión oncótica, es decir, la presión del sodio, la glucosa y el nitrógeno ureico pelean contra la presión de las proteínas. Si yo le quito las proteínas, gana la presión hidrostática y se mete al intersticio el agua. Sí. Después, ¿en qué participa? Síntesis de ácidos nucleicos. Nosotros comemos proteínas para mantener vivos a los tejidos que se encuentran en el núcleo de las células, porque los núcleos de las células son aminoácidos. Esa es con una diferencia. El ADN tiene algo que el RNA no tiene. ¿Qué es? Bueno, esto recién lleva la genética. Pero el RNA mensajero tiene un uracilo y el ADN no. ¿No ven? El exceso de proteínas, es decir, yo me como, mi requerimiento basal de proteínas es de 150 gramos mínimo para todos los humanos, excepto los bebés. Que los bebés se utilizan 95. Todos los seres humanos necesitan 150 gramos mínimo. ¿Por qué 150 gramos? Porque 150 gramos es el límite renal, es decir, todos los seres humanos orinamos 150 gramos en 24 horas, siempre. Entonces ese es el mínimo que tienes que tener, porque si empiezas a orinar los 150 gramos que no comiste, te vas a quedar hipoproteico y tu panza se va a hacer así. Entonces, el exceso de proteínas, ¿no es verdad? He comido más de mi requerimiento mínimo es 150 gramos. Mi requerimiento máximo, yo me mido 1,83 m, peso 87 kilogramos. Luego debo tener un requerimiento calórico de proteínas de aproximadamente 270, más o menos, 273. Entonces voy al steakhouse y me como, ¿qué es lo que dicen en el steakhouse? 470 gramos de carne, es decir, más de la mitad de mi requerimiento. ¿Qué le va a pasar a ese exceso de proteínas? ¿Qué dice aquí? Lipogénesis. Las proteínas con las que yo me exceda se van a volver grasa. Vamos con el estado en ayuno. Las proteínas son degradadas en aminoácidos para posteriormente participar en la gluconeogénesis. Yo no desayuno, me voy a volver delgadito, porque las proteínas de mis músculos van a ser arrebatadas de los músculos y van a ser degradadas para volverse azúcar. Entonces, los tipos de desnutrición, vamos con el segundo de desnutrición, que es la desnutrición marasmática o marasmo. ¿Cómo son los desnutridos marasmáticos? ¿Son gordos? ¿O son delgadísimos hasta los huesos? Como si no tuvieran músculos. Entonces, porque su músculo ha cedido sus aminoácidos y sus proteínas para poder mantener vivo ese cuerpo, a expensas de glucosa. Son delgados, porque ha habido gluconeogénesis que ha degradado la proteína de sus músculos al punto que han adquirido ese aspecto cadavérico o esqueleto. Vamos con los ácidos grasos. Los ácidos grasos son sencillos. Agarran, se los capta como kilomicrón, el intestino los absorbe y se van al hígado. Listo. Y del hígado, y en los ácidos grasos, ¿qué es lo que les va a pasar? Dependiendo de la calidad de grasa que nosotros hayamos estado alimentándonos, van a determinar qué tan difícil o qué tan fácil se transporta. Les han explicado eso en fisión 1, me imagino. ¿No ven? ¿No? Bueno, si sus docentes no les han explicado cómo funciona el transporte de las grasas en la sangre, un touche para sus docentes. Entonces, para hacerlo más sencillo, les voy a citar el mismo ejemplo que siempre cito. ¿Qué es esto? Digamos. No se me ve. Ahora es una piedra de pollo. Ahí.
pierna del pollo. ¿Algunos han comido pollo Cochabamba? Sí. Es rico. No es casualidad que este semestre van a aprender cómo nos manipula la comida para que vayamos a comer. Estamos llevando un euro. Entonces, estamos friendo el pollo. ¿El pollo es crocante, sí o no? Entonces, este animal está hecho de proteínas, ¿sí o no? Tiene proteínas básicas. Pero ahora, para darle ese sabor, ¿no? Agarro y muelo pan molido, pecas. Al pan molido le pongo sal, le pongo especias. ¿Qué son especias? Pimientos, son especias. Que las especias de la India, por ejemplo, son los más horribles. No les gusta el cilantro, no les va a gustar la comida india, es horrible. Y si les gusta el picante, es la comida más picante que hay. Y lo único que te lo hace pasar ni siquiera es el agua, es el té helado. La teína es la única cosa que puede inhibir el picante de ese grado. Pero ¿cuál es el problema? El té no está frío, ¿no? Entonces, esperar con tiempo te tienes que pedir el té para que se vaya enfriando, porque ellos no toman el té helado, es ofensivo para los hindús. Entonces agarro y le pongo una capa de pan. Una capa de pan. ¿Qué le estoy haciendo a este alimento? Lo estoy saturando. ¿Por qué saturando? Porque en teoría, ¿no es verdad? La composición química de estas cosas, ¿no? Es así. Aquí surge que es un triglicérido, es carbón glicerado, es carbón con ácidos grasos, triglicérido. 1, 2 y 3, vamos a buscar la composición química después. Y ya está hecha entonces, ya está hecha, digamos, la composición de la proteína. Entonces, ¿pero qué estoy haciendo? De manera externa, es decir, no natural, lo estoy aumentando todavía más carbonos, más carbohidratos. ¿Con qué? Con el pan. Pero esto está crudo. Ahora le voy a poner al aceite. ¿A cuánto? A aproximadamente 34 grados centígrados, porque es industrial. Porque esto, ¿cómo se tiene que hacer? Esto tiene que salir en 5 minutos. Tiene que salir hecho. Ergo, no metas tu mano. Muy caliente. Que te salpique nomás, que puede generar una quemadura de 3 grados. Solo ahí. Tienes que ser internar, tienes que hacer un montón de cosas solo por esa mancha. Una gota. Jodidísima, caliente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo lo introduzco. Y esto no es agua, ¿qué es? Entonces le voy a agregar más. Entonces de lo que estaba saturado en el aceite se ha poliinsaturado. Es por eso que los aceites que vienen, el aceite que los bolivianos compran del Perú, por ejemplo, ¿quiénes son del Perú? Levanten la mano. Súper. ¿Qué es lo que dicen los aceites? Sin grasas saturadas. Entonces, cuando tú frías tu pescado, cuando tú frías un pollo, un lomo de pollo o lo que sea, no te estás saturando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos son ácidos grasos muy pesados. Entonces, el aceite, cuando tú te echas en tu mano, ¿es como el agua o es denso? Entonces, imagínense cómo es en el vaso sanguíneo eso. Entonces, el hígado, sabiendo que existen estas categorías, empieza a meter sus proteínas. Mientras más poliinsaturada está, más difícil de transportarlo es. Cuando es de baja densidad, quiere decir que baja densidad quiere decir que es bastante denso. Entonces quiere decir que su transporte es muy complicado y es mucho más probable que se deposite formando vasos escleróticos. Entonces ese alimento a los gorditos. Si es de alta densidad quiere decir que viaja rápido. ¿Cómo? ¿Qué clase de aceite? El aceite del huevo. El huevo lo puedes comer las veces que quieras, no te vas a infartar porque se transporta rápidamente. Y el de muy baja
Entonces, mientras más lo saturas, más difícil de transportarse. Más difícil de transportarse, más probable que cause enfermedad. Mientras más se satura, más fácil es que se deposite, por lo tanto más gordo te vuelves, mientras más porquerías comes. Así es como funciona. No les enseñó esto a sus docentes. Ejercicio 1. Qué huevada, bueno, ya están aquí. Ahora ejercicio 2. ¿Listo? Así funciona. Perfecto. Todo esto, sin embargo, todo lo que acabo de describir, imagínense. Este era un segmento trampa. Todo lo que acaban de aprender post alimentación es una sola hormona. Se llama insulina. La insulina es una hormona que podemos ver aquí en este corte histológico que se sintetiza en los islotes beta pancreáticos. Entonces hay alfa, beta, hay gamma y PP, que es polipéptido pancreático, que no tiene nada que ver. ¿Por qué se llama islote? Porque como pueden ver en la imagen, esto es páncreas endocrino, esto es páncreas exócrino. Aquí todo esto son las células alfa, beta y D, y las que están aquí rodeándolos son las células exócrinas. ¿Para qué sirven las células exócrinas? Son digestivas, son para digerir. No estamos hablando de esto, estamos hablando de este segmento, el endocrino. Por descarte, las células alfa sintetizan glucagón, que ya saben para qué sirve. Las células beta de páncreas, la infame insulina. Perfecto. Y las células delta son perfectos, somatostatina, que es la hormona que va acompañada del crecimiento. La somatostatina estimula las somatomedinas y hace que el cartílago crezca. Cada vez que comes, ¿cómo funciona esto? La distribución es sencilla. El islote, fíjense qué interesante, está irrigado de entrada, pero de salida en la profundidad del tejido pancreático, en contraste con las células beta, que tienen un drenaje. Digo, las células beta, las células exócrinas. Las células endocrinas están irrigadas de ingreso y de salida, que dice que recogen hormonas, pero las células exócrinas tienen un drenaje, que se llama conducto. ¿Cómo es que se llama este conducto del páncreas? A ver, anatomistas. Y si hubiera dos conductos, ¿qué se llama ese ducto? Bueno, a repasar anatomía. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo funciona el páncreas? El páncreas exócrino lo vamos a ver con más detalle en el sistema digestivo, pero quiero que se fijen en esta imagen, ¿no es verdad? En la imagen de roja. Nosotros, cuando vamos a digerir alimentos, ¿qué sintetizamos en el estómago? ¿Qué sintetiza el ácido? El estómago. Correcto, el ácido clor. Básicamente nos está diciendo que el estómago sintetiza esto. Ácido clorhídrico. ¿El ácido es corrosivo? Está hecho para digerir, ¿sí o no? Y en este caso está hecho para digerir sustancias biológicas, porque lo que comemos es biológico, comemos metal biológico. Esto está hecho para degradar lo biológico. Entonces, ¿cómo no se lastima, por ejemplo, el duodeno, el yeyuno, el ilion o el colon con el ácido? Es muy fácil. Lo que hace el páncreas es liberar enzimas digestivas, pero el conducto pancreático que libera, ¿qué dice aquí? Bicarbonato. Entonces, durante la porción del duodeno, que es la segunda porción del duodeno, los ácidos estomacales se encuentran con el bicarbonato, que es básico o es alcalino. ¿Y qué pasa con el ácido y el alcalino que se encuentran? Se inhiben. Entonces, el resto de la vía queda indemne. No se quema. En contraste, ¿qué es lo que hace el páncreas endocrino? Sintetiza prohormonas, que ustedes en teoría ya saben cómo se sintetizan las preprohormonas, y las liberan ¿a dónde? Al riego sanguíneo. Así es como funciona. Vamos con nuestra primera hormona, las células alfa, que es el glucagón, que aquí está representado. Ahora se los presento con una imagen más certera.
Esto, muchachos y muchachas, es la glucogenina. La glucogenina es esa partícula biológica capaz de captar grandes colecciones de cadenas de glucosa. Y todo esto es glucosa. Todo esto se va adhiriendo. Porque la glucosa tiene una particularidad que se llama glucolisina. Ustedes tienen un caramelo, se les cae a la alfombra, lo levantan, ¿qué tiene? No tiene nada, porque no te lo metes en boca. Pero lo lames, se activa la glucolisina y se te cae. ¿Qué tiene? Pelos y un montón de huevadas porque se ha vuelto pegajoso. En contacto la glucosa con el agua, se activa la glucolisina y se vuelve pegajoso. Y entre ellos se pegan. Y eso es muy importante porque el hecho de que sean pegajosos, por ejemplo, hace que se puedan pegar a las proteínas. A esta proteína, por ejemplo. ¿Reconocen? ¿Hemoglobina? Sí, cosila. ¿Para qué servirá esto? Misterio para ustedes que vamos a desarrollar. Las células de origen del glucagón, células alfa. Composición química 29. Entonces es una hormona péptida. Entonces, ¿qué quiere decir que sea peptídica? ¿Es hidrosoluble? ¿Se sintetiza a demanda? ¿Necesita una proteína para atravesarla? ¿Necesita una proteína para interactuar con el núcleo celular? Listo. Ya tienen todas las indicaciones sobre cómo funciona esta hormona. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? El glucagón, ¿cuándo se secreta? Transporte biosíntesis, típico péptido, las 4 que acaban de describir. Transporte de circulación, se disuelve, es hidrosoluble, no necesita una proteína que lo mueva, no necesita. Vida media, 4 a 6 minutos. Perfecto. Factores que afectan su liberación: glucosa plasmática menor a 65 a 70 miligramos de cilindro, o elevación de aminoácidos en sangre. Es decir, por ejemplo, algunos tipos de cáncer de la sangre. ¿Qué se llama cáncer de la sangre? Perfecto. La leucemia tiene hiperglicemia por un extraño motivo. Cuando aumentan los aminoácidos en la sangre, dice que se secreta el glucagón. Entonces imagínate, tienes un montón de aminoácidos anormales, como por ejemplo en cuál, la leucemia mieloproliferativa, que empieza a liberar grandes cantidades de proteínas. Esa se detecta por el páncreas y empieza a liberar grandes cantidades de glucagón. Entonces el paciente, ¿qué es lo primero que tiene? Síntomas hiperglucémicos, no diabetes, tiene síntomas hiperglucémicos, tiene poca tolerancia al azúcar, no tiene antojos, y a pesar de que come, su peso no sube. ¿Y eso de dónde viene? Eso viene de su proceso cancerígeno. Es trágico. ¿Cuál es su célula diana? Es decir, el glucagón se libera y tiene que tener un efecto en algún tejido. ¿Qué tejido es ese? El hígado. Liver, por si acaso, liver es hígado, de forma primaria. El receptor del glucagón en el hígado, ¿cuál es? Las proteínas G, asociadas a AMP cíclico, es decir, sintetizar proteínas. Ese es su objetivo, sintetizar proteínas. Nada. ¿Cuál es la acción final en el cuerpo? Elevación de la glucosa en plasma. Eso es básicamente. Activar la glucogenólisis y la gluconeogénesis. Es decir, el objetivo final de esta hormona es aumentar el azúcar en la sangre. ¿Cómo? A través de gluconeogénesis y glucogenólisis. Perfecto. Activación molecular es solo por enzimas, es enzimático. ¿Qué quiere decir enzimático? Quiere decir que las células tienen su proteína receptora y necesitan su subunidad para empezar a sintetizar sus proteínas. Eso nada más. Retroalimentación negativa. ¿Cuándo se deja de secretar glucosa? ¿Cuándo se deja de secretar glucagón? Cuando ya hay glucosa. Y bueno, eso más. Así. Entonces ya saben, ¿no? Tenemos incidencia de disminución de glucosa, ¿no es verdad? Empieza a disminuir la glucosa en la sangre. ¿Y cuál es la respuesta? Activación del RNA mensajero, producto de la captación o el sentido de que haya glucosa. La disminución de glucosa hace que los tejidos empiecen a demandarla
y eso afecta a los quimioreceptores, un montón de cosas, empiezan a secretarse incretinas para captar la glucosa, y ¿qué es lo que hace el páncreas? Libera glucagón. Ese es el objetivo final. Entonces el glucagón, ¿qué es lo que hace? Hace que este glucógeno se empiece a separar de la glucosa y la glucosa se libera. ¿Dónde están las moléculas de glucógeno? ¿En qué tejidos? Aquí primero, aquí segundo y aquí al último. Entonces le dice al hígado que estas moléculas de glucógeno empiecen a liberar su glucosa. Le dice al ácido graso que libere su glucosa. ¿Y para qué? Para mantener vivos a estos tejidos primordiales. Nada más, nada más. Bueno, aquí está la explicación más corta, ¿no? Hay disminución de la glucosa en plasma. Pasando del páncreas que secreta. Vamos a decir, glucagón. El glucagón sube en sangre, ¿qué es lo que pasa? El hígado hace glucogenólisis, gluconeogénesis, libera cetonas. ¿De dónde vienen las cetonas? Lógico, degrado yo el ácido graso para sacar ¿qué cosa? Glicerol. Pero no puedo, es como si tuviera una fractura. Yo no puedo sacar el glicerol para convertirlo en azúcar sin que me pase la fractura, que es el cuerpo cetónico. Entonces se liberan las cetonas y ¿qué es lo que pasa? Aumenta la glucosa en el plasma. ¿De dónde ha salido la glucosa? De aquí y... Entonces aquí ya nos está diciendo qué es lo que le pasa a digamos, imagínense este caso es clínico. Imagínense una enfermedad en la que hay autoinmunidad y esta autoinmunidad destruye el páncreas. El páncreas ya no puede liberar insulina. ¿Qué se llama esa enfermedad? Diabetes 4. Tipo 1. Entonces, doctor, ¿por qué hay cetoacidosis en la diabetes 1, pero no hay cetoacidosis en la diabetes 2? Es por esto. Porque en la diabetes 2 sí hay resistencia a la insulina, pero hay otros tejidos que no son resistentes. Entonces se lo siguen captando, no necesitan la degradación de los ácidos grasos. En cambio, en la diabetes 1 hay ausencia total de la insulina. Y en ausencia total, como en el ayuno, hay degradación del ácido graso a cetona. Y las cetonas empiezan a acumularse y causan una cetoacidosis. Entonces hay cetoacidosis en la diabetes 1, no hay cetoacidosis en la diabetes 2. Así funciona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La glucosa en plasma se eleva por la gluconeogénesis y la glucogenólisis, feedback negativo, y se inhibe al glucagón. Así funciona. Estos sistemas son complicados de aprender un poquito. Utilizan palabras que para ustedes seguramente son nuevas. Glucogenólisis, gluconeogénesis. ¿Ustedes lo que tienen que hacer? ¿Qué creen? Vamos a hacer. ¿Cuántos de ustedes les gusta mi clase? ¿Cuántos de ustedes les gusta física? ¿Aprenden mucho en física? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí? Ya. Sí, les agradezco mucho. Me alegro que les agrade la clase y aprendan mucho. Pero desgraciadamente, por agradable, genuina que sea la clase, la cantidad de tiempo que nosotros tenemos para desarrollar estos temas no es suficiente, acompañado de todas las cosas que todavía tienen que leer. No hay forma de meter todo el texto en estas diapositivas. No hay. Tienen que leer. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí les dejo esta imagen, básicamente, que explica por qué necesitamos la glucosa. Es verdad que la glucosa, cuando se le, ¿cómo se llama esto? A través de la glucólisis, se vuelve piruvato, y el piruvato tiene que participar en la beta oxidación de los ácidos grasos, que corresponde a los ácidos grasos de la glucosa, para generar ¿qué cosa? Energía. Pero ahora ya sabemos para qué sirve la glucosa. Fíjense aquí, glucogenólisis, aquí, glucogenólisis. Glucogenólisis. En la glucogenólisis, el glucógeno se le añade agua y se vuelve glucosa, que es transportable para que participe en la cadena del ciclo de Krebs. Por eso les he dado el ejemplo de que tiene que activarse con agua. Por eso el azúcar, los caramelos, cuando se te caen y todavía no te los has metido a la boca, no se les pega nada, porque no es azúcar que funcione. Es como si estuvieran una bola de glucógeno en sus manos. No es azúcar que sirve. Pero si tú le pones agua,
Y no, esta cosa no la hice yo, este no es mi libro. Le pones agua, se vuelve azúcar funcional. Sí funciona. Y esta glucosa ya puede participar, ¿no?, en la vía de la producción del ATP. La gluconeogénesis, ¿en qué consiste? Agarro aminoácidos, agarro lactato y los degrado a piruvato. ¿Cómo lo hago? Degrado glicerol en el caso del lactato y aminoácidos en el caso de los aminoácidos en la gluconeogénesis para que le añadamos glucosa 6-fosfato y esto pueda volverse glucosa. ¿Ya? Así de sencillo. ¿El objetivo final cuál es? Fíjense esta imagen que les va a ayudar toda su carrera, que la van a encontrar cuando acabemos el tema, van a encontrar las diapositivas en la plataforma. Pero fíjense, ¿qué dice aquí? Triglicéridos, perfecto. El triglicérido, fíjense, se vuelve glicerol. ¿Cómo se vuelve glicerol? A través de las lipases. El glicerol, a través de la glucólisis, se puede volver piruvato. Y el piruvato participa junto con el oxígeno y todas las sustancias en la formación del ciclo de ácido tricarboxílico o ciclo de Krebs. Pero ¿cuál es el problema? El glicerol se va a hacer eso, pero ¿qué queda libre? El ácido graso. El ácido graso sufre beta oxidación y ¿qué se vuelve? ¿Qué se vuelve? Cuerpo cetónico. ¿Y cuáles son los tres cuerpos cetónicos? Métanse esto en su cabeza, que es lo que van a encontrar siempre. ¿Y por qué van a encontrar siempre? ¿Dónde podemos encontrar cuerpos cetónicos fisiológicamente? Si ustedes no desayunan, todo lo contrario, están en ayuno, y les hacen un examen general de orina, el químico, van a encontrar cetonas positivas en vuestra orina. Por esto. Pero si las cetonas son 3 cruces, quiere decir que algo está saliendo mal en ese cuerpo. Normalmente es cetoacidosis diabética. ¿En qué más podemos encontrar cetonas positivas? En nada más. Porque si empiezas a encontrar cetonas positivas en tu orina y si has desayunado, estás enfermo. ¿Qué otra enfermedad podemos encontrar cetonas en la orina? Pero no es una cosa así fidedigna. Si tienes cetonas en la orina, es la apendicitis. La apendicitis hay cetonas en la orina. Pero no es un medio diagnóstico, es algo frecuente encontrar. ¿Listo? ¡Tarán! Vamos con la siguiente hormona. Insulina. Insulina es una hormona peptídica, se sintetiza en las células beta del páncreas. ¿Cuántos aminoácidos tiene? 51 aminoácidos. Ahora, si hay alguno aquí, tal vez alguno de ustedes, muchachos, muchachas, está pasando clases conmigo por primera vez. La única razón por la que les estoy mostrando esto, como una curiosidad, como una cosa que un docente cuando está en su internado por joderlo, le pregunta ¿cuántos aminoácidos tiene la insulina? O nada más. Si alguien está pensando que en el litro les voy a preguntar ¿cuántos aminoácidos tiene la insulina? Eso no sirve de nada. No tiene aplicación clínica. Al paciente no le afecta nada con los aminoácidos. Olvídense de eso. No es para eso. Biosíntesis, péptido típico. Es hidrosoluble, se libera como preprohormona, necesita un transportador a través de la membrana, no necesita ningún transportador para interactuar con el núcleo celular. Transporte, se disuelve en plasma, es aminoácido. Lo metes en agua y se transporta. Vida media, 5 minutos. Por eso, cuando ustedes van a los restaurantes o a lo que sea, tu comida tienen que servírtela así. Ni bien has empezado a tomar tu sopa y ya tienes que pasar tu segundo y luego tu postre. Todo eso tiene que ser rápido. El almuerzo tiene que durar entre 45 minutos a 40 minutos por el hecho de que tú comes y se libera insulina. ¿Cuánto tiempo de vida media tiene la insulina? 5 minutos. Es decir, esos 5 minutos, tus tejidos periféricos van a estar captando glucosa. Entonces pasan tus 5 minutos y comes de nuevo, tu segundo. La puta madre, vuelves a liberar la insulina y 5 minutos. Pero ya cuando ya llegues a tu postre, lo que estés comiendo después, ya no va a haber. Y esa glucosa se va a quedar en tu sangre, generando más resistencia e intolerancia a la insulina. Entonces los almuerzos no son para estar así.
Por eso las parrilladas de los gauchos, por ejemplo, son muy malas para la salud. Porque ¿a qué hora empieza la parrillada? Tipo mediodía, y a qué hora acaba, 11 de la noche, y están picando carne todo el día. Todo el día están tratando de estimular esto. Y no funciona así. Si bien es tu cuerpo, es como si fuera un ente aparte que te dice no es cuando tú quieres. El límite como la casa de tus padres. A esta hora se llega. 11 de la noche, dormirás otro. Lo mismo fue. Factores que afectan su liberación, es decir, cuando se sintetiza insulina, cuando la glucosa en sangre es mayor a 100 miligramos de decilitro, cuando hay alta concentración de aminoácidos, o bueno, cuando hay efecto rebote del sistema parasimpático. ¿Qué quiere decir efecto rebote del sistema parasimpático? ¿Cuál es el sistema simpático? Cuando hacemos ejercicio. Terminamos de hacer ejercicio y como hemos utilizado los músculos, ha habido gluconeogénesis, ha habido esto, ha habido aquello, y bien terminamos de hacer ejercicio, estamos ahí descansando, hay efecto rebote del parasimpático y ¡puf! Se libera la insulina para captar la glucosa excesiva que ha habido de la gluconeogénesis para mantener alimentados esos tejidos. ¿Y por qué ha habido gluconeogénesis mientras estaba haciendo ejercicio? Porque estás estresado. O uno hace ejercicios levantando pesas así. Okay. ¿Cuáles son las células diana? La primera y más importante, el hígado. El hígado siempre es una célula diana de la insulina, porque capta mucha glucosa el hígado. El segundo, el músculo, el ejemplo de ejercicio físico. Y el tercero, el tejido adiposo. Y en promedio, cerebro, riñones, intestino. ¿Necesita captar glucosa del intestino, sí o no? No. Perfecto. ¿Cuándo deja de secretarse la insulina? Cuando disminuye la glucosa en plasma. Es decir, cuando vuelve a sus valores normales, ya se deja de sintetizar. La glucosa, sin embargo, se las voy a explicar con esta imagen de cómo funciona. Ahora presten mucha atención. Porque todos los casos clínicos que en este semestre saben que hay un tema general, ¿verdad? Para todo el semestre, que si no me equivoco es síndrome metabólico. El síndrome metabólico antes se llamaba prediabetes. Eso del pre para mí es un error craso, porque no hay preenfermedades. Estás enfermo, no estás enfermo. Fíjense, la insulina, habíamos visto en la primera clase, o bueno, si no han llevado en fisiología 1, por ejemplo, transporte a través de la membrana, saben que hay hormonas, hay proteínas que se llaman proteínas transmembrana y proteínas periféricas. Las proteínas transmembrana, como los transexuales, ¿no es verdad? Son un tipo que se viste de mujer. Tú lo ves y dices, eso es un tipo vestido de mujer, ¿no? Como es transmembrana, el transexual está ocupando los dos géneros, hombre y mujer. Hombre y mujer. Esta es una proteína transmembrana, es decir, está adentro y está afuera. Como los transexuales están en su espectro de sexualidad, están en el espectro de dentro y de afuera de la célula, es sencillo. Y luego están las proteínas periféricas, que fíjense, no están ingresando, pero tienen un contacto afuera y un contacto afuera, dentro, que estén como intercomunicado. No están los dos extremos aquí afuera. Hay un extremo afuera y un extremo en contacto adentro. Esta se llama proteína periférica. ¿Y cómo está unida en este caso al receptor de insulina? Por enlaces disulfuro. ¿Di cuánto es? Disulfuro. Ese es el receptor alfa y el receptor alfa que está afuera y el receptor beta que está. Entonces, cuando ustedes abran su libro de fisiología, Lina Constanza, lo que quieran, les voy a decir, el receptor está hecho a base de enlace disulfuro que no es transmembrana. No es transmembrana. Entonces viene la insulina, porque es hidrosoluble, que interactúa con su receptor alfa. ¿Qué se llama el receptor de insulina? Se llama IR1, con sus siglas en inglés, Insulin Receptor 1, o receptor de insulina 1. ¿No? La insulina interactúa con su receptor, desencadena la respuesta alfa y la respuesta alfa viaja a través del enlace disulfuro y estimula la respuesta beta. La respuesta beta
le dice al retículo sarcoplasmico rugoso que sintetice proteínas. Entonces la insulina viene, ingresa, le dice al retículo sarcoplasmico rugoso que sintetice proteínas. ¿Qué proteínas va a sintetizar? Las proteínas las que se mueven por difusión facilitada. Entonces la proteína GLUT se va a sintetizar, va a viajar hasta la membrana a través de activación de los microfilamentos y va a empezar a captar glucosa. ¿La glucosa ya va a seguir en la sangre? Ya no. Se va a meter dentro de la célula y va a generar ciclo de Krebs. Si este receptor es insensible a la insulina, ¿qué creen que pasa? ¿Habrá todo esto? Entonces, ¿dónde se queda la glucosa? En la sangre. Eso se llama diabetes. En contraste, por ejemplo, los receptores de aminoácidos, que son receptores directos, captan los aminoácidos y degeneran la misma respuesta del retículo plasmático rugoso para captar glucosa. Y dices, mira, pero entonces, ¿por qué capta? ¿Por qué los aminoácidos desencadenarían una respuesta metabólica? Porque estos aminoácidos los van a captar para el ciclo de Krebs. Glucosa, aminoácidos. ¿Para qué cosa? Para el ciclo de Krebs. Y bueno, ¿cuál es el resultado final? Aquí está, fíjense. La glucosa, ¿no es verdad? A través de la glucólisis, degradación, se vuelve piruvato. El piruvato participa o se mezcla con la coenzima A y se vuelve acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A libera su CO2, que por eso exhalamos, ¿no ves? CO2, de ahí viene el CO2 que nosotros tenemos que sacar de nuestro cuerpo, del ciclo de Krebs, y sintetizan el ATP. La cadena de electrones se libera del hidrógeno excesivo que nosotros hemos ganado con él. ¿De dónde creen que viene el hidrógeno de la cadena de electrones? Pero es lógico, es lógico. Solo necesitamos uno. El otro, pero el hidrógeno jode esto, lo hace ácido. Entonces, para que no se quede este hidrógeno jodiendo nuestra membrana celular, la cadena de electrones lo saca. Entonces, ¿cuál es el problema? Sin embargo, si no tienes esto, no hay cadena de electrones y entras en un estado ácido. ¿Cómo en qué? En la septicemia, en el shock cardiogénico, en el shock vasogénico, en el shock obstructivo, anafiláctico, séptico. Hay hipoxia de los tejidos, y como hay hipoxia no hay cadena de electrones. Como no hay cadena de electrones, siempre hay acidosis. Ustedes pensaban que cuando les han dicho apréndanse el ciclo de Krebs, porque yo quiero. No, tiene una aplicación y es. ¿Listo? ¿Resultado final pues? Perfecto. ¿Listo? En relación, entonces, ¿cómo se relaciona esto? Es un ciclo alimentario. Insulina versus glucagón. Third state era con alimentación. Yo como, ¿quién predomina? Cuando yo como. ¿Por qué? Porque hay oxidación de la glucosa, que es eso, glucólisis. Hay síntesis de glucógeno, es decir, almacenamiento de la glucosa. Hay síntesis de ácidos grasos. ¿Por qué? Porque los ácidos grasos que son móviles no se depositan, entonces no eres gordo. Y hay síntesis de proteínas. En contraste, yo no como. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién predomina? Perfecto. ¿Qué hay? Glucogenólisis, gluconeogénesis y cetogénesis. Glucogenólisis, glucogenólisis. Quiere decir que esto empieza a pasar. Se empieza a desmenuzar las partículas de glucógeno, liberando glucosa a la sangre. Gluconeogénesis, las proteínas y aminoácidos y ácidos grasos periféricos los empieza a degradar hasta sacar la más mínima expresión de sus ácidos grasos, que es glucosa. Entonces, la glucosa en sangre leve. Cetogénesis, empieza a captar el glicerol a expensas de la coenzima A para que pueda ver el piruvato se une a la coenzima A, pero a expensas de la cetonas. Entonces yo orino en la mañana y tengo cuerpos cetónicos, y el resultado final ¿cuál es? Es este. El objetivo es disminuir el azúcar, aumentar el azúcar. ¿Para qué? Para vivir. Para vivir. ¿El resultado cuál es acá? Fíjense, ¿dónde está el punto más alto del glucagón? Antes de la comida. Tú estás a base de ayuno, a base del glucagón. Tú comes y ¿qué pasa con el glucagón? Ya no necesita el azúcar que sintetiza. En contraste, la insulina. Fíjense qué interesante. Antes y yo como, aquí está mi comida, meal, yo como y a los 5 minutos ¿qué libero? Entonces, ¿qué es lo que le pasa a la glucosa? Aquí
se elevaba y después se secreta la insulina y empieza a disminuir. Entonces, al final, aquí está, por si alguien no ha entendido. La insulina sigue nuestro receptor alfa, el receptor activa el beta a través de la vía del segundo mensajero estimula el ribosoma del retículo plasmático rugoso que sintetiza proteínas que son capaces de absorber glucosa. Así de fácil. Y aquí está, por ejemplo, su tarea para la, bueno, no su tarea, pero sí va a ser para su práctica de la subsiguiente semana. Lo que ustedes están viendo aquí, este individuo está haciendo ¿qué? Un ejercicio. Básicamente en el ejercicio hay hiperglucemia fisiológica, hiperglucemia que es buena. Esta hiperglucemia, este azúcar, ¿de dónde vendrá? Basta con ver esta imagen, ¿de dónde vendrá? ¿De dónde? ¿Qué tejidos viene? Del músculo y del hígado. ¿Y este individuo qué está haciendo? ¿Está haciendo ejercicio? Entonces, ¿qué creen que van a hacer en su práctica? Despierta rápido. La práctica de la subsiguiente semana se llama práctica del ciclo de Cori o hiperglucemia fisiológica en ejercicio físico externos. Espero que les gusten las polichinelas. Es la práctica más divertida. ¿Saben por qué es la práctica más divertida? Porque no es como en el colegio que te cansabas y ya, ¿no? Te cansas, ahí van 20. Sigues haciendo, te cansas, ahí van 20 puntos. ¿Cuántos? 20, 20, 40. Estás con 60 de nuevo. Y así es. Entonces va a depender de cada uno. Se van con 0 de su práctica, pero no lo van a haber aprendido. Bien, así lo dejo. ¿Listo? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo positivo? Solo uno de ustedes, solo uno de cada grupo va a tener que hacer ejercicio 45 minutos. Solo uno. Otro va a tener que hacer ejercicio media hora. Otro va a tener que hacer ejercicio 15 minutos. Y otro no va a tener que hacer nada. Va a estar ahí sentado, que va a ser pasado. Vamos a ver quién tiene la glicemia más alta para el final de la práctica. Entonces, ¿por qué vamos a hacer eso? La próxima práctica, por ejemplo, ahorita les voy a decir en este instante, la próxima práctica vamos a hacer una práctica bastante interesante. Porque anótense grupos de a 5. Grupos de a 5. 15 minutos antes de la práctica, un integrante deberá tomar agua. ¿Cuánto de agua? 500 o 600 ml de agua. Ese es el 1. El 2, ¿qué es lo que se va a tomar? Se va a tomar dextrosa al 5%, también 600 ml, 500 ml. Y ahora aquí es donde entra lo interesante. ¿Qué se va a tomar el tercero? Una Coca-Cola de 500 o 600. Tiene que ser Coca-Cola, porque si toman Fanta no sirve, tiene que ser Coca. El cuarto, ¿qué creen que va a hacer? No va a tomar nada, va a estar tranquilo, así nada. Y el quinto se va a fumar un cigarro. Sí. Un cigarrillo. Y luego, después de los 15 minutos, cuando empiece la práctica, inmediatamente, en menos de 5 minutos, tienen que tomarse la glicemia entre ustedes. Y luego vamos a esperar otros 15 minutos. Vamos a tomar la siguiente glicemia. Y luego otros 15 minutos, total de 45 minutos, más los 5 minutos de preparación. Es decir, 15 minutos, 45 más 15. Muy bien. Cuando ya haya pasado una hora, en teoría, ya se deberían haber normalizado sus niveles de glicemia. En teoría, ¿no? Si están sanos. Si no se ha nivelado la glicemia por debajo de 110 miligramos por decilitro en una hora, una enfermedad y le está tocando su cuerpo así. Muy bien. El metabolismo de la glucosa en el intestino. La glucosa se absorbe de una forma muy sencilla. Se absorbe por difusión pasiva.
La glucosa tiene muchas presentaciones, puede ser maltosa, galactosa, fructosa, todos tienen la misma particularidad, absorción por difusión facilitada. La digestión de los alimentos, y es por eso que hemos hecho los ejemplos de la carne, hemos hecho los ejemplos de los ácidos grasos, porque tarde o temprano, dependiendo tú cuánto comas, se va a volver azúcar. Entonces, por eso dicen dieta. Porque si solo comes carne, arroz y papa, estás comiendo azúcar, azúcar y azúcar. Entonces se acompaña con vegetales y frutas. Y bueno, ¿cuál es el objetivo sin embargo? Las enzimas digestivas que degradan los azúcares, como por ejemplo, ¿cuál? ¿Qué enzima conocen que digiere azúcar? ¿La leche la absorbemos así nomás o necesitamos una enzima digestiva? Muy bien, correcto, exactamente. En la sangre, el metabolismo de la glucosa es mucho más sencillo. Los péptidos similares a glucosa, por sus siglas en inglés, glucose-like peptide, permiten que los tejidos periféricos, a través de la dipeptidasa 4, que es la enzima digestiva del azúcar en el intestino, esa en una mesa, en una función conjunta, permite que los tejidos y los ácidos grasos capten la glucosa, que la glucosa en sí misma es hidrosoluble. Entonces el metabolismo de la glucosa en sangre es sencillo. Es hidrosoluble, depende de péptidos digestivos para ingresar a la sangre a través del sistema digestivo, y cómo ingresa a los tejidos periféricos ya saben, por las proteínas GLUT. En el riñón, 1000 veces hemos visto esto. Todo lo que se queda aquí adentro es orinado, tiene que volver a la sangre. Para volver la glucosa a la sangre necesita un cotransportador, en este caso un cotransportador tipo transporte activo primario del tipo SYNPORTE. ¿Qué quiere decir SYNPORTE o cotransporte? ¿Nadie sabe? SYNPORTE quiere decir la misma, y contratransporte o antiporte. Correcto, esto es SYNPORTE. Entonces, a ver, veremos cómo hace la glucosa. ¿Qué dice aquí? Dos sodios. ¿De aquí? Están yendo en la misma dirección. Esto es un SYNPORTE. Se absorbe glucosa, se absorbe sodio. Pero ahora está dentro del túbulo. ¿Cómo vuelve la sangre? ¿Qué se llama esta proteína de aquí? Así vuelve la glucosa a la sangre en el riñón. A ver, fisiología 1. De la tasa de filtración glomerular del riñón, ¿cuánto de glucosa se reabsorbe? Correcto, el 100%. Los humanos no orinamos azúcar nunca. Y si hay azúcar en la orina, está enfermo el paciente, porque el 100% de las veces, ¿no? Bastante directo, ¿no? El número es bastante fácil de entender. El 100% de las veces debemos reabsorber el azúcar. Por lo tanto, 0% de las veces debe haber azúcar en sangre. Sin embargo, si recordamos por difusión facilitada, ¿qué particular tenía la difusión facilitada? Tenía un índice de saturación. Es decir, a partir de ciertas cantidades, este cotransportador, esta proteína ya no funciona. ¿Y dónde se queda el azúcar? En la orina. Eso se llama diabetes. Glucosuria. ¿Listo? Muy bien. Y bueno, lo que ustedes están viendo aquí es la relación, que es la relación que yo les estaba diciendo, que es un craso error que no se haga. ¿Qué órgano es este? ¿La glándula? Sí, correcto. Esto está aquí porque es uno de los sistemas más dejados de lado cuando se estudia, y recién, lo que yo noto quizás aquí en Bolivia es que recién se lo correlaciona cuando ya eres doctor. A esas alturas tienes que aprender de nuevo, no puedes tener que aprendas acá, que salgas a la vida profesional ya sabiendo qué es lo que te espera. Por eso este es uno de los mejores ejemplos que tengo para mostrarles esto. ¿En qué idioma está esto? Porque esta correlación yo no la encuentro. Fíjense la glándula suprarrenal, ¿qué órganos está afectando? ¿Y con qué músculos y con qué órganos interactúan estos? Es un sistema complejo de entender. Hoy día les hemos dado los primeros pasos. Nos dice el glucagón y la insulina en condiciones normales.
Las condiciones anormales, si Dios quiere, tienen un buen docente de fisiopató, les enseñará cómo la diabetes los jode todos estos órganos. Y si tienen un buen docente de fármaco, les enseñará cómo la metformina, la ribaclamida y la insulina exógena arreglan todos estos órganos. Es por eso que siempre les digo, el docente hace el 50% y el estudiante hace el otro 50%. Si tienes un mal docente, que viene aquí con la guita nada más, las únicas personas perjudicadas van a ser ustedes. Es importante. ¿Listo? Muy bien. Hasta aquí por hoy.